Buenas noches, somos el grupo número 6. Mi nombre es Leidiana Ipe y vamos a estar hablando acerca de los errores congénitos del metabolismo. Pueden pasar, por favor. Errores congénitos del metabolismo, alteración de la estructura del ADN, alteración de la estructura y función de una proteína, alteración de la función de células y órganos. Siguiente. Las consideraciones generales. Las enfermedades metabólicas o errores innatos del metabolismo es un conjunto de enfermedades causadas por una mutación genética que tiene como consecuencia la producción de una proteína anómala, generalmente una enzima o un transportador, que conducirá a una alteración en el funcionamiento de la célula. Siguiente. Esta alteración puede producir según el enzima o transportador afectado, el acúmulo de sustratos no catalizados en los distintos líquidos orgánicos, el déficit de producción de otras sustancias o de energía, el depósito intracelular de productos o pérdida de función de algún receptor o transportador. Siguiente. Los errores innatos del metabolismo se clasifican en 3 grupos. El grupo 1 son aquellos en los que predomina el acúmulo de una sustancia tóxica para el organismo y que van a manifestarse tras un periodo neonatal libre de síntomas, con un cuadro progresivo de rechazo del alimento, vómitos, somnolencias, convulsiones y coma. Trastorno del metabolismo de los aminoácidos, el ciclo de urea, acidurias orgánicas, intolerancias a carbohidratos, porfirias y trastorno del metabolismo neurotransmisores. Siguiente. Está el grupo 2 de déficit, ejemplo del déficit energético, son aquellos en los que predominan una deficiencia en la producción de energía por trastornos mitocondrial o citoplasmáticos. Dentro de sus ejemplos están los defectos de la oxidación de ácidos grasos, glucogeniólisis, alteraciones en el metabolismo de la carnitina y acidosis metabólica congénita. Siguiente. Del grupo 3, en las que se alteran el metabolismo de moléculas complejas, engloban a todos aquellos trastornos en los que se produce una alteración orgánica o funcional de alguno de los organulos intracelulares responsables del metabolismo de las moléculas complejas. Dentro de los ejemplos están las enfermedades lisosomales y perisomales, defectos de glicosidación, defecto de la síntesis de colesterol, defecto de la síntesis del alfa-1 antripsina. Siguiente. Está la fenilcetonuria, que es un trastorno metabólico causado por una deficiencia hereditaria de la enzima fenilalanina hidrolasa, la que evita que el aminoácido falanina se convierta en tiroxina. Para que la padezca un niño, ambos padres deben ser portadores del gen defectuoso, siendo la probabilidad de que se transmita de un 25%. La fenilcetonuria, la acumulación de fenilalanina puede inhibir otras enzimas, produciendo como consecuencias trastornos en el metabolismo de la tiroxina y el triptófano. La fenilcetonuria ocasiona daño cerebral y retardo mental progresivo. El daño empieza a la segunda o tercera semana del nacimiento. Progresa con el tiempo, alcanzando un máximo de 8 a 9 meses. Produce una conducta auditiva agresiva, agitación, estreptoripías, hiperactividad, retraso. Otros síntomas incluyen como la
convulsiones, microcefalia, hipotonía espasticida. Siguiente. La alimentación, para que no haya un exceso, ya que no pueden metabolizar, pasado el periodo de lactancia y a medida que se introduzca la alimentación complementaria, se pueden alimentar con preparados comerciales, exceptos de fenilalanina, y complementar la dieta con alimentos que aportan cantidades controladas de fenilalanina y el resto de nutrientes necesarios como hidratos de carbono, grasas y vitaminas. La dieta del PQ, están los alimentos prohibidos, que son la carne, aves, pescado, huevo y leche, alimentos controlados como los cereales, papillas de cereales, caldo de carne, legumbres, alimentos libres, azúcar, aceite, mantequilla, frutas y vegetales. La hemocistinuria es un trastorno genético que afecta el metabolismo del aminoácido metionina. Los aminoácidos son los pilares fundamentales de la vida. Causa la hemocistinuria, es hereditaria en familias con un rango autosómico recesivo. Esto significa que el niño debe recibir una copia defectuosa del gen de ambos padres para que resulte afectado seriamente. La hemocistinuria tiene varios rasgos comunes con el síndrome de Marfan, incluidos cambios óseos y en los ojos. Siguiente. Dentro de los signos y síntomas, los bebés recién nacidos parecen sanos. Los primeros síntomas, si acaso se presentan, no son obvios. Los síntomas pueden darse como un desarrollo levemente retardado o un retraso del crecimiento. El incremento de los problemas visuales puede llevar a diagnósticos de esta afección. Otros síntomas incluyen deformaciones en el tórax, enrojecimiento en las mejillas, arcos elevados en los pies, discapacidad intelectual, rodillas valgas, extremidades largas, trastornos mentales, miopías y dedo como de araña, y con textura alta y delgada. Dentro del tratamiento incluye, no existe una cura para la hemocistinuria. Cerca de la mitad de las personas con esta enfermedad responden a la vitamina B6, también conocida como piridoxina. Aquellas personas que en realidad reaccionan favorablemente necesitan tomar suplementos de vitamina B6, B9 y B12 por el resto de sus vidas. Aquellas que no responden a los suplementos requieren una dieta baja en metionina. La mayoría necesita un tratamiento con trimetilglicina, una medicina también conocida como betaína. Prevención. Se recomienda la asesoría genética para las personas con antecedentes familiares de hemocistinuria que desean tener hijos. Igualmente, el diagnóstico prenatal de hemocistinuria está disponible. Este procedimiento implica el cultivo de células amnióticas e vellosidades cariónicas para verificar la presencia de cristationina sintasa, la enzima que falta en la hemocistinuria. Si hay defectos genéticos conocidos en los padres o la familia, las muestras provenientes de un muestreo de vellosidades cariónicas o de una aminocentesis se pueden usar para analizar dichos defectos. Hasta aquí mi exposición. Hablando sobre la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, también conocida como leucocinosis y MSUD. Es una enfermedad hereditaria, el cual
causa una mutación genética en la cadena ramificada de los aminoácidos y mutaciones mitocondrial en la deshidrogenasa y de cetoácido. Esta enfermedad hereditaria, para que se pueda dar, los dos padres del bebé tienen que ser heterocigotos para el niño poder heredar el gen defectuoso. La enfermedad de orina con olor a jarabe de alce tiene un olor característico y similar al azúcar quemada. Es un trastorno hereditario, como anteriormente le decía. Cursa periodos agudos. La acumulación de estas proteínas causa daños neurotóxicos que requieren un diagnóstico y manejo oportuno por las secuelas neurológicas y desenlace fatal. El metabolismo. Como ya sabemos que las proteínas son pequeñas unidades formadas en aminoácidos en nuestro cuerpo, esta como le falta la deshidrogenasa, que es la enzima que va a cortar la valina, y la isoleucina y la leucina. Por tanto, las personas que padecen o los bebés que padecen esta condición genética no tienen esa enzima, la cual en su estado normal, cada una de ellas son cortadas para ser procesada y para cumplir sus funciones vitales, pero al no al faltarle esta enzima, se produce lo que es esta mutación genética. Los enfermos que sobreviven presentan secuelas, retraso psicomotor severo, adquisición de habilidad que requieren la coordinación de actividades mentales y musculares, déficit neurológico y deterioro. La dieta. El tratamiento a largo plazo requiere una dieta especial para los bebés. Incluye una leche en polvo con bajos niveles de aminoácidos de isoleucina, leucina y valina. Las personas con esta afección tienen que seguir una dieta baja en estos aminoácidos por el resto de sus vidas para poder sobrevivir. Cuando un médico sospecha de que el bebé padece esta mutación genética, le mandan a hacer estudios bioquímicos y estudios genéticos. Algunos basados en la determinación de la isoleucina y otros en la prueba de tamizaje. Pesquisa, tamizaje y escribado es el procedimiento de despistaje masivo para detectar una población asintomática en los individuos que están en riesgo de desarrollar una enfermedad y que beneficiarían a una acción terapéutica temprana. O sea, no solamente para esta mutación, sino para muchas y varias enfermedades genéticas se utiliza esta determinación. Hasta aquí mi participación. Estar hablando sobre las alteraciones del metabolismo de los aminoácidos. Siguiente, por favor. Errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos, conocidos como AA, son un conjunto de patologías que tienen en común la imposibilidad de metabolizar diferentes errores congénitos del metabolismo, debido a la alteración en una vía metabólica específica por una difusión de una enzima. Siguiente, por favor. Un gran número de errores metabólicos congénitos están asociados a un metabolismo anormal de aminoácidos como un mayor interés clínico y diagnóstico. Debido a que algunos de estos errores provocan como consecuencia retardo mental y otras alteraciones de gran consideraciones. La ausencia o déficit de una enzima puede originar un bloqueo en el metabolismo de los aminoácidos, provocando en algunos casos lesiones permanentes e irreversibles, como es el retardo mental con grado de idiotez, pérdida de audición, lesiones renales, desarrollo retardado y pérdida de voz
también, y hepatomegalia. Y otras que aún no se sabe con certeza su gravedad y sus manifestaciones. Aunque generalmente las lesiones ocasionadas por estos trastornos son irreversibles, es decir, que son de gran importancia en el diagnóstico temprano de las mismas para fines de control de las condiciones mediante el tratamiento adecuado, conocido como la dieta, se debe considerar con atención que estas alteraciones tienen características genéticas. Entre las alteraciones más frecuentes del metabolismo de los aminoácidos se encuentra la fenilcelulinuria, tirosinosis, alcatonuria, tirosinosis, melanuria y cistosinosis. En la fenilcelulinuria, esto es un defecto congénito. Esto es un defecto congénito del nacimiento que provoca la acumulación de un aminoácido llamado fenilalina en el cuerpo. La tirosinosis es un trastorno hereditario raro que se caracteriza por las concentraciones altas de tirosina. Esto es un componente básico de las proteínas en la sangre. También está la alcantonuria. Esto también es un error congénito del metabolismo de los aminoácidos fenilanina y tirosina, causada por la deficiencia de la enzima hemogenitosato dioxigenasa, que determina la acumulación de ácidos homogenticínicos en la sangre y la orina. Siguiente. Las limitaciones que afrontan los laboratorios para la realización del metabolismo específicos constituyen inconvenientes para la identificación de casos aislados, pues no son procedimientos adaptables a la rutina de cualquier laboratorio. Tenemos lo que es la histidemia, la valinemia, enfermedad de la orina, de jarabedearse, glicinemia, entre otras. Yo voy a estar hablando de las alteraciones del metabolismo de las bases púricas y pirimídicas. El producto final del metabolismo de las bases púricas y pirimídicas es el ácido úrico. En el desarrollo de este metabolismo intervienen varias enzimas. La mayor parte del ácido úrico proviene de la guanina y una pequeña porción proviene de la adenina. Las purinas y pirimidinas tienen funciones esenciales en la replicación del material genético, transcripción genética, síntesis de proteína y metabolismo celular. Los trastornos que implican anomalías en el metabolismo de los nucleótidos comprenden desde enfermedades relativamente frecuentes como gota e hiperuricemia, en las que existen incremento de la producción o alteración de la eliminación de un producto final del metabolismo de las purinas. El ácido úrico, hasta deficiencias enzimáticas raras que afectan la síntesis o degradación de las purinas y las pirimidinas. Las alteraciones que se producen por el bloqueo metabólico enzimático son pseudogota, oroticaciduria hereditaria o ácido orótico, santinuria, cristaluria, gota, oroticaciduria adquirida, hiperuricemia o síndrome de Leschning-Naia. El ácido úrico es un ácido débil distribuido en el compartimiento extracelular bajo la forma de urato de sodio y eliminado del plasma por filtración glomerular. Asimismo, los niveles séricos de ácido úrico están relacionados con un mecanismo que aporta o recicla este producto en el plasma. Y por su excreción
por vía renal como sales de urato. La excreción del ácido úrico se realiza de dos formas. Por vía renal, que sería aproximadamente el 70% de la producción diaria, y el resto por las heces. Por último, es importante destacar que la concentración sérica del ácido úrico depende del género y puede alterarse con facilidad con diferentes situaciones que incluyen sobre la eliminación renal, resultando un fenómeno denominado hiperuricemia. Estas situaciones pueden ser el intenso, pueden ser el uso de diuréticos, consumo de alcohol, ejercicio muscular intenso o situaciones de acidosis, ayuno prolongado y consumo excesivo de vitaminas. Los valores de ácido úrico usualmente utilizados para definir hiperuricemia son mayores de 6.5 miligramos sobre decilitro o 7 miligramos sobre decilitro en hombres y mayores de 6 miligramos sobre decilitro en mujeres. Las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. Los trastornos del metabolismo de los carbohidratos son un grupo de trastornos metabólicos. En general, sus enzimas descomponen los carbohidratos en glucosa, un tipo de azúcar. Si usted tiene alguno de estos trastornos, puede que no tenga suficientes enzimas para descomponer los carbohidratos, o puede que las enzimas no funcionen en forma correcta. Esto hace que una cantidad dañina de azúcar se acumule en su organismo. Esto puede conducir a problemas de salud, incluso graves. Algunos de estos trastornos son fatales. Estos trastornos se heredan. Muchos bebés recién nacidos son sometidos a pruebas mediante análisis de sangre. Si hay historia familiar de uno de estos trastornos, los padres pueden obtener pruebas genéticas para ver si son portadores del gen, o otras pruebas genéticas pueden determinar si el feto tiene el trastorno o si es portador del gen del trastorno. Los tratamientos pueden incluir dietas especiales, suplementos y medicamentos. Algunos bebés también pueden necesitar tratamientos adicionales. Si se presentan complicaciones para algunos trastornos, no existe cura, pero los tratamientos pueden ayudar con los síntomas. Las alteraciones que se producen por alteraciones del metabolismo de carbohidratos, podemos encontrar la fructosuria, intolerancia hereditaria a la fructosa. Es un error congénito del metabolismo de la fructosa debido a la mutación del gen ALDO-B, que codifica a la enzima aldosA B. Los pacientes con deficiencia de aldosA B sufren hipoglicemia y hepatopatía cuando ingieren pequeñas cantidades de fructosa. La causa, esta afección ocurre cuando el cuerpo carece de una enzima llamada aldosA B, y esta sustancia se necesita para descomponer la fructosa. Entre los síntomas se pueden observar después de que un bebé comienza a comer alimentos sólidos o leche maternizada. Estos pueden incluir convulsiones, sueño excesivo, irritabilidad, coloración amarilla en la piel o en las escleróticas de los ojos, alimentación y crecimiento deficiente en el bebé, retraso en el desarrollo, problemas después de comer frutas y otros alimentos que contienen fructosa o sacarosa, y vómitos. El tratamiento, la eliminación total de la fructosa y la sacarosa de la dieta, es un tratamiento efectivo para la mayoría de las personas. Las complicaciones pueden tratarse. Por ejemplo, algunas personas pueden tomar un medicamento para disminuir el nivel de ácido úrico en la sangre y reducir así
el riesgo de padecer gota. Pasa. Esta otra afección, que es la galactosemia, es una afección en la cual el cuerpo no puede utilizar el azúcar simple, que es la galactosa. Esta está causada, este es un trastorno hereditario. Esto quiere decir que se transmite de padre a hijos si ambos padres portan una copia defectuosa del gen que causa esta enfermedad. Cada uno de sus hijos tiene un 25% de probabilidad de resultar afectado por ella. Los síntomas, los bebés con galactosemia muestran síntomas en los primeros días de vida si consumen leche artificial o leche materna que contengan galactosa. Los síntomas de la galactosemia son convulsiones, irritabilidad, letargo, alimentación deficiente. El bebé se niega a tomar fórmula que contenga leche, poco aumento de peso o coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica de los ojos y los vómitos. El tratamiento de esta, no todavía, vuelve atrás. El tratamiento, las personas que padezcan esta afección deben evitar de por vida todos los tipos de leche, los productos que contengan leche, incluso la leche en polvo y otros alimentos que contengan galactosa. A los bebés se le puede dar de comer leche maternizada o fórmula a base de soya, otras leches maternizadas libres de lactosa y fórmula a base de carne o Nutramigen, una fórmula a base de hidrolizado de proteína. Se recomienda ciertos suplementos de calcio. Glucogénesis o catabolismo del glucógeno. Las enfermedades por almacenamiento de glucógeno o glucogénesis son consecuencia de la falta de una enzima necesaria para transformar la glucosa en glucógeno y descomponer al glucógeno en glucosa. Los síntomas característicos consisten en sudoración, confusión, cálculos renales y crecimiento insuficiente. Los síntomas específicos, la edad en que la edad en que aparecen y su gravedad varía mucho de una enfermedad a otra. En los tipos 2, 5 y 7, el principal síntoma suele ser la debilidad. En los tipos 1, 3 y 5, no, 1, 3 y 6, los síntomas son los bajos niveles de azúcar en sangre, hipoglucemia y el abdomen prominente, debido a que el exceso de glucógeno o su anomalía aumenta el tamaño del hígado. El diagnóstico se establece mediante análisis de sangre, examen de microscopio de una muestra de tejido o biopsia y resonancia magnética nuclear. Pásala. La aglucogénesis o deficiencia de glucógeno es una anomalía genética hereditaria del metabolismo del glucógeno y una forma de enfermedad de almacenamiento de glucógeno, caracterizada por hipoglucemia de ayuno. No es una glucogénosis en sentido estricto, ya que el déficit enzimático disminuye las reservas de glucógeno. La epidemiología es una enfermedad extremadamente poco frecuente, con alrededor de 20 casos descritos en la literatura hasta el momento. Los pacientes presentan fatiga, hipoglucemia de ayuno.
son asociadas a hipercetonemia, pero sin hiperalminemia o hiperlactadinemia. Desde las comidas se observa una hiperglucemia importante asociada a un aumento de lactato y alanina, a una hiperlipidemia. La etiología es el déficit de glucógeno sin tasa está provocado por mutaciones en el gen GYS2. El manejo y tratamiento, el tratamiento de la enfermedad se basa en una dieta específica que incluye comidas frecuentes y ricas en proteínas durante el día y un suplemento de almidón crudo por la tarde. El pronóstico es favorable cuando el manejo de la enfermedad es correcto. Pásala. La glucosuria renal. La glucosuria renal es la excreción de la glucosa en la orina en presencia de concentraciones normales de glucosa en plasma. La glucosuria renal puede ser hereditaria, que involucra una reducción en el transporte máximo de glucosa y el posterior escape de esta molécula en la orina. El trastorno heredado suele transmitirse como un rasgo recesivo incompleto. La glucosuria renal puede parecer sin otras anomalías de la función renal o como parte de un defecto general en la función de los túbulos proximales. También puede manifestarse en el contexto de varios trastornos sistémicos, entre ellos la cistinosis, efecto general en la función de los túbulos proximales. También puede manifestarse en contexto de varios trastornos sistémicos, entre ellos la cistinosis, enfermedad de Wills o enfermedad de Wilson, la tirosinemia hereditaria y el síndrome oculocerebro-renal, síndrome de Lowe. En los síntomas, la glucosuria renal es asintomática y no tiene secuelas graves. Sin embargo, si hay un defecto generalizado asociado en la función tubular proximal, los signos y síntomas pueden incluir raquitismo hipofosfatémico, depresión del volumen, baja estatura, hipotenia, anillo de Kaiser, Fleischer. Con otros hallazgos deben buscarse otros defectos del transporte además de la glucosuria. El diagnóstico, el análisis de orina, recolección de orina de 24 horas, típicamente. El trastorno se detecta por primera vez en un análisis de orina de rutina. El tratamiento, no se requiere tratamiento. La glucosuria renal aislada es benigna, no se requiere ningún tratamiento. Paso. Los errores innatos diversos del metabolismo son trastornos genéticos hereditarios como poco comunes, por los cuales el cuerpo es incapaz de convertir los alimentos en energía de manera apropiada. Dichos trastornos generalmente son causados por defectos por proteínas específicas que ayudan a descomponer partes del alimento. Entre estos se encuentran los siguientes: la acatalasemia o acatalasia o enfermedad de Kahara. Es una enfermedad hereditaria caracterizada por la ausencia de la enzima catalasa en los
peroxisomas. Es una entidad patológica congénita producida por una mutación en la parte regional del gen CAT, del cromosoma 11, lo que ocasiona una disminución o una menor actividad de la síntesis de la enzima catalasa. Enzima que tiene como función, entre otras, la reducción del agua oxigenada producida en el organismo como defensa contra una invasión microbiana, principalmente de anaerobios. Sigue un patrón de herencia autosómica recesiva. Pásalo. La hiperoxaluria primaria se debe a un desorden metabólico hereditario autosómico recesivo del metabolismo del glioxalato, que causa una producción excesiva de oxalato. El trastorno más frecuente y grave se debe al déficit enzimático de alanilglicoxalato, aminotransferasa, específico en el peroxisoma hepático, dado que el oxalato no se metaboliza en los humanos y se elimina por vía renal. El riñón es el primer órgano afectado, dando lugar a la aparición de litiasis de repetición, nefrocalcinosis e insuficiencia renal precoz. Con la progresión de la insuficiencia renal, especialmente en pacientes sometidos a hemodiálisis. El oxalato cálcico se deposita masivamente en los tejidos, denominándose a esto último oxalosis. El diagnóstico se basa en los antecedentes familiares, la presencia de urolitiasis y nefrocalcinosis, hiperoxaluria, depósitos tisulares de oxalato formando granulomas en formas avanzadas, análisis molecular de ADN y análisis enzimático si procede. Otro es la diabetes insípida nefrógena, involucra un defecto en los riñones. En consecuencia, estos órganos no responden a la hormona antidiurética, como ocurre con la diabetes insípida central. La diabetes insípida nefrógena es muy poco frecuente. La diabetes insípida nefrógena puede ser ocasionada por ciertos medicamentos como el litio, problemas genéticos, altos niveles de calcio en el cuerpo, hipercalcemia, enfermedades renal como la poliquitosis renal. Pásala. La deficiencia de alfa-1 antitripsina es una afección en la cual el cuerpo no produce suficiente cantidad de la alfa-1 antitripsina, una proteína que protege de daño a los pulmones y al hígado. Esa afección puede llevar a que se presente y enfermedad hepática o cirrosis. La causa de la alfa-1 antitripsina es un tipo de proteína llamada inhibidor de la proteína. La alfa-1 antitripsina se produce en el hígado y funciona para proteger a los pulmones y al mismo hígado. Los adultos con deficiencia grave de alfa-1 antitripsina presentan enfisema algunas veces antes de los 40 años de edad. El tabaquismo puede aumentar el riesgo de enfisema y hacer que se presente antes. Entre sus síntomas puede incluir
cualquiera de los siguientes: el déficit para la dificultad para respirar con y sin esfuerzo, pérdida de peso involuntaria y sibilancias. El tratamiento para la deficiencia de alfa-1 antitripsina implica reponer la proteína faltante. La proteína de administración la proteína se administra por vía intravenosa cada semana o cada 4 semanas. Esto solo es ligeramente efectivo en la prevención de más daño pulmonar en personas sin enfermedad terminal. Este procedimiento se denomina terapia de aumento. El trasplante de pulmón se puede utilizar para la enfermedad pulmonar grave y el trasplante de hígado se puede utilizar para la cirrosis grave. Fácil. Hasta aquí fue nuestra exposición. Muchas gracias por